Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Lo que van a leer no es ficción. Es algo que me pasó hace 3 años, cuando trabajaba en las casetas de cobro de la autopista. Nunca he hablado de esto con nadie, pero siento que es momento de contarlo. Tal vez alguien más haya vivido algo parecido y entienda lo que sentí esa noche. Mi nombre es real, el lugar es real y todo lo que pasó también es real. Me llamo Ricardo Hernández Morales y soy de Toluca, Estado de México. Tengo 28 años y llevo trabajando en las casetas de cobro desde hace 5 años. Siempre he sido una persona tranquila, de esas que no se asustan fácil. Pero lo que me pasó aquella noche del 15 de octubre cambió mi manera de ver las cosas para siempre. Estaba asignado al turno nocturno en la caseta número 7 de la autopista México-Toluca. Es una caseta que queda en medio de la nada, rodeada de cerros y árboles. Durante el día pasan muchos carros, pero en la madrugada, especialmente entre las 2 y las 5 de la mañana, casi no hay tráfico. Solo de vez en cuando pasa algún tráiler o algún carro perdido. Era una noche como cualquier otra. Había llovido en la tarde, así que el pavimento estaba mojado y había mucha neblina. El aire olía a tierra húmeda y a hojas mojadas. Yo estaba en mi caseta, viendo la televisión pequeña que tenemos ahí, cuando escuché el primer carro que se acercaba. Era como las 2:30 de la madrugada. Levanté la vista y vi las luces amarillas de un carro viejo que venía despacio, muy despacio. Tan despacio que pensé que tal vez el conductor estaba perdido o buscando algo. Cuando llegó a mi ventanilla, vi que era un carro azul, como de los años 80, todo oxidado y con los vidrios empañados. El conductor era un señor mayor, como de unos 60 años, con el cabello blanco y muy delgado. Tenía la cara muy pálida y los ojos hundidos. Me dio los 15 pesos del peaje sin decir ni una palabra. Sus manos estaban heladas, tanto que cuando me tocó los dedos al darme el dinero, sentí como si hubiera tocado hielo. Lo que me extrañó fue que no arrancó su carro después de que le devolví el cambio. Se quedó ahí parado viéndome fijamente. Sus ojos eran muy raros, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Después de unos segundos que se sintieron eternos, me dijo con una voz muy baja: ¿Usted ha visto a mi hija? La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que no, que yo solo trabajaba ahí cobrando peajes. Pero él siguió insistiendo. Ella pasa por aquí todas las noches. Tiene 16 años, cabello largo y negro, trae un vestido blanco. Siempre pasa caminando por la orilla de la carretera a las 3 de la mañana. Le expliqué que yo nunca había visto a ninguna muchacha caminando por ahí, especialmente a esas horas. Era muy peligroso y no era común que alguien anduviera a pie por la autopista. Pero el señor no parecía convencido. Está perdida, me dijo. Lleva 3 años perdida. Salió de la casa una noche y nunca regresó, pero yo sé que anda por aquí. La he visto varias veces. Algo en su voz me puso nervioso. Había mucha tristeza, pero también algo más. Algo que no podía explicar. Le dije que si veían a alguna muchacha le diría que su papá la estaba buscando, solo para que se fuera. Entonces sonrió, pero su sonrisa no era normal. Era como si supiera algo que yo no sabía. Gracias, joven. Usted es muy amable, me dijo. Y por fin arrancó su carro. Lo vi alejarse despacio, con las luces rojas traseras perdiéndose en la neblina. Después de eso traté de seguir viendo la televisión, pero no podía concentrarme. Algo de ese señor me había puesto muy incómodo. La manera como me veía, la pregunta sobre su hija, todo era muy extraño, pero pensé que tal vez era solo un papá preocupado que estaba buscando a su hija. Estas cosas pasan, ¿no? Como a las 3:15 de la madrugada, escuché pasos afuera de la caseta, pasos lentos, como si alguien estuviera caminando despacio por el pavimento mojado. Me asomé por la ventana y no vi nada. La neblina estaba muy espesa y apenas se veía a unos metros de distancia, pero los pasos siguieron. Salí de la caseta para ver mejor. La autopista estaba completamente vacía. No había ni un solo carro a la vista, pero los pasos continuaban. Sonaban como si vinieran del lado derecho de la carretera, donde está la cuneta llena de pasto alto y árboles. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz sonó muy fuerte en el silencio de la noche. Los pasos se detuvieron inmediatamente.
Esperé unos segundos y luego regresé a la caseta, pero cuando me senté, los pasos comenzaron otra vez. Esta vez sonaban más cerca, mucho más cerca, como si alguien estuviera caminando justo al lado de mi caseta. Me quedé muy quieto tratando de escuchar mejor. Los pasos eran suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo o con zapatos muy ligeros, pero lo más extraño era que sonaban húmedos, como si quien caminara estuviera empapado. Volví a salir de la caseta, esta vez con la lámpara que tenemos para las emergencias. Alumbré hacia todos lados, pero no vi a nadie. La neblina había aumentado tanto que apenas podía ver mis propios pies. El aire estaba muy frío y húmedo, y tenía un olor raro como a flores marchitas. Regresé adentro y cerré la puerta con seguro. Nunca había hecho eso antes. Siempre dejaba la puerta abierta para que entrara el aire fresco, pero esa noche algo me decía que era mejor cerrarla. Me senté en mi silla y traté de calmarme. Tal vez era solo algún animal perdido, pensé. O tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Era una voz de mujer, muy suave, que cantaba una canción que no conocía. La voz venía de afuera, del mismo lugar donde había escuchado los pasos. Era una canción triste, muy triste, como una canción de cuna pero melancólica. La voz se acercaba cada vez más a mi caseta. Podía escuchar las palabras aunque no las entendía bien. Sonaban como si la persona que cantaba tuviera la boca llena de agua, como si estuviera hablando desde muy profundo, desde algún lugar lejano. Me acerqué despacio a la ventana y traté de ver hacia afuera. La neblina era tan espesa que parecía una pared blanca, pero entonces la vi. Era una sombra, una figura delgada que caminaba muy despacio por la orilla de la carretera, exactamente como había dicho el señor del carro azul. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. La figura se movía de manera extraña, como si flotara un poco sobre el suelo. Llevaba algo blanco, que se movía con el viento aunque no había viento esa noche, y tenía el cabello largo y negro, exactamente como había dicho el señor. Traté de convencerme de que era solo una persona normal, tal vez alguien que se había perdido o que había tenido problemas con su carro, pero algo en mi interior me decía que no era así. Algo me decía que tenía que quedarme adentro, que no debía salir para nada. La figura siguió caminando hasta que desapareció en la neblina, pero la canción continuó. Se escuchaba cada vez más lejos, pero no se detenía. Era como si la voz se estuviera alejando por la carretera, siguiendo el mismo camino que había tomado el carro azul. Después de unos minutos, todo quedó en silencio otra vez, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me quedé ahí sentado, sudando frío, tratando de entender qué había pasado. Miré el reloj y eran las 3:45 de la madrugada. Decidí llamar a mi supervisor para contarle lo que había visto. Pero cuando levanté el teléfono estaba muerto. No había tono. Revisé los cables y estaban bien conectados. Traté con mi celular pero no tenía señal. Eso era muy raro porque siempre había señal en la caseta. Como a las 4:30 de la madrugada, pasó un tráiler grande. Me sentí muy aliviado de ver las luces y escuchar el ruido del motor. Cuando el conductor se acercó a pagar, le pregunté si había visto a alguien caminando por la carretera. No, joven, me dijo. La carretera está vacía, solo mucha neblina. ¿Por qué pregunta? Le conté rápidamente lo que había visto, esperando que me dijera que estaba loco o que había sido mi imaginación. Pero su cara cambió completamente. Se puso muy serio y me miró fijamente. ¿Usted vio a una muchacha con vestido blanco?, me preguntó. Sí, le respondí. ¿Usted la conoce? El trailero se quedó callado por un momento. Luego suspiró y me dijo: joven, yo paso por aquí todas las noches desde hace 5 años. Y sí, yo también la he visto. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo lugar. Pero nunca se acerca a los carros. Solo camina y camina como si estuviera buscando algo. ¿Pero quién es?, le pregunté. No sé, me dijo. Pero hace 3 años hubo un accidente muy feo aquí cerca. Una muchacha joven se salió de la carretera con su carro. Dicen que iba huyendo de su casa por problemas familiares. El carro se volcó y cayó en la barranca. Cuando la encontraron ya era muy tarde. Sentí como si algo frío me recorriera toda la espalda. ¿Cómo era ella?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Joven, cabello negro y largo. Tenía 16 años. Llevaba puesto un vestido blanco cuando la encontraron. El tráilero pagó su peaje y se fue. Pero antes me dijo: joven, si la vuelve a ver, no trate de hablarle. Solo déjela pasar. Ella no le va a hacer daño. Pero es mejor no meterse en esas cosas.
Me quedé ahí sentado, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Todo tenía sentido ahora. El señor del carro azul, la muchacha caminando, la hora exacta, todo encajaba como las piezas de un rompecabezas muy triste. Después de que se fue el trailero, me quedé pensando en todo lo que me había dicho. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no podía. Había visto con mis propios ojos a esa muchacha caminando. Había escuchado su voz cantando, y ahora sabía que no era la única persona que la había visto. Decidí que lo mejor era quedarme adentro de la caseta hasta que terminara mi turno. Faltaban apenas 2 horas para que llegara mi reemplazo del turno de la mañana. Traté de distraerme viendo la televisión, pero las imágenes se veían borrosas, y el sonido se escuchaba distorsionado, como si hubiera interferencia. Como a las 5:15 de la madrugada, cuando ya estaba empezando a aclarar un poco, escuché otra vez el ruido de un motor que se acercaba. Esta vez reconocí inmediatamente el sonido. Era el mismo carro azul de antes, con el mismo ruido del motor viejo y desafinado. Mi corazón se aceleró. No quería volver a ver a ese señor, pero sabía que tenía que hacer mi trabajo. Cuando el carro se acercó a mi ventanilla, vi que era el mismo hombre de antes, pero ahora se veía diferente. Su cara estaba más pálida, sus ojos más hundidos, y había algo en su expresión que me dio mucho miedo. ¿La encontró?, me preguntó con la misma voz baja de antes. No sabía qué responder. Si le decía que sí, que había visto a una muchacha caminando, ¿qué pasaría? Pero si le decía que no, sabía que no me iba a creer. Sí, le dije finalmente. Vi a una muchacha con vestido blanco caminando por la orilla de la carretera, como a las 3:30 de la madrugada. Los ojos del señor se iluminaron de una manera que me puso muy nervioso. ¿Hacia dónde iba?, me preguntó. Hacia el norte, le respondí, caminando muy despacio. El señor sonrió otra vez con esa sonrisa extraña. Sabía que usted la iba a ver. Ella siempre aparece cuando alguien puede ayudarla. ¿Ayudarla con qué?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ella está perdida, me dijo. No puede encontrar el camino a casa. Lleva 3 años caminando por esta carretera, buscando la manera de regresar, pero no puede. Está atrapada aquí. ¿Y usted quién es?, le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Soy su papá, me dijo. Vengo todas las noches a buscarla, pero cuando la encuentro ella no me reconoce. Es como si no me viera. Solo sigue caminando y caminando. Sentí una tristeza muy profunda al escuchar eso. Un papá que venía todas las noches a buscar a su hija, sabiendo que nunca la iba a poder llevar a casa. Era algo muy triste, pero también muy extraño. ¿Por qué no puede irse?, le pregunté. Porque no sabe que ya no está aquí, me respondió. Ella cree que todavía está huyendo de casa. Cree que todavía está buscando un lugar donde esconderse. No se da cuenta de que ya no necesita huir. El señor me dio otros 15 pesos para el peaje, aunque no entendía por qué tenía que pagar otra vez. Joven, me dijo, si usted la vuelve a ver, dígale que su papá la perdona. Dígale que puede venir a casa. Dígale que ya no está enojado con ella. ¿Enojado por qué?, le pregunté. Porque se fue de casa sin decir nada. Porque no quiso hablar conmigo sobre sus problemas. Porque eligió huir en lugar de quedarse y arreglar las cosas. Su voz se quebró un poco. Pero ya no importa. Solo quiero que sepa que la perdono y que la quiero. Después de eso, el señor arrancó su carro y se fue. Pero esta vez no lo vi alejarse por la carretera. El carro simplemente desapareció en la neblina, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé ahí sentado, sintiéndome muy confundido y triste. Todo lo que había pasado esa noche parecía como un sueño, pero sabía que había sido real. Había visto a esa muchacha, había hablado con su papá, había escuchado su historia. A las 6 de la mañana llegó Jorge, mi compañero del turno de la mañana. Cuando me vio, me dijo que me veía muy pálido y que parecía como si hubiera visto un fantasma. No le conté nada de lo que había pasado. Solo le dije que había sido una noche muy larga y que tenía ganas de llegar a casa a dormir. Pero mientras manejaba de regreso a Toluca, no podía dejar de pensar en esa muchacha y en su papá. Sabía que esa no sería la última vez que los vería. Durante los siguientes días, no pude sacarme de la mente lo que había vivido esa noche. Traté de hacer mi vida normal, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la muchacha caminando en la neblina. Escuchaba su voz cantando esa canción triste que nunca pude entender completamente. Decidí investigar por mi cuenta.
Fui a la biblioteca de Toluca y busqué en los periódicos viejos. Encontré la noticia que mencionó el tráilero. Era de octubre de 2021, hace exactamente 3 años. El titular decía, joven de 16 años. Pierde la vida en accidente automovilístico en la autopista México-Toluca. La muchacha se llamaba Andrea Moreno. Tenía 16 años y estudiaba preparatoria. Según la nota, había tenido una discusión muy fuerte con su papá sobre sus calificaciones y sobre un novio que él no aprobaba. Esa noche, después de la pelea, salió de su casa sin decir nada. Tomó el carro de su mamá y se fue. Su papá, un señor llamado Don Emilio Moreno, salió a buscarla inmediatamente, pero para cuando la encontró, ya era muy tarde. El carro se había salido de la carretera en una curva muy peligrosa. Cerca de la caseta donde yo trabajo, Andrea no sobrevivió al accidente. La nota decía que Don Emilio estaba destrozado, que se culpaba a sí mismo por haber discutido con su hija, que si no hubiera sido tan duro con ella, tal vez no habría salido de casa esa noche. El artículo terminaba diciendo que el funeral se realizaría en la iglesia de su colonia y que Andrea sería sepultada en el panteón municipal. Esa información me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Todo lo que había vivido esa noche había sido real. Había visto a Andrea caminando por la carretera, buscando el camino a casa, y había conocido a su papá, que seguía viniendo todas las noches a buscarla. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a trabajar el turno nocturno. Esta vez estaba más preparado pero igual de nervioso. Como a las 2:45 de la madrugada, escuché otra vez el ruido del motor viejo. Era Don Emilio en su carro azul. Cuando llegó a mi ventanilla, me reconoció inmediatamente. ¿La ha visto otra vez?, me preguntó. No, le dije. Pero he estado pensando en lo que me dijo la vez pasada. ¿Qué ha estado pensando?, me preguntó. Que tal vez Andrea no puede irse porque está esperando escuchar esas palabras de usted directamente. Tal vez necesita que usted mismo le diga que la perdona. Don Emilio se quedó callado por un momento. Pero ¿cómo voy a hablarle si ella no me ve? Cuando me acerco, es como si fuera invisible para ella. Tal vez tiene que esperar el momento correcto, le dije. Tal vez tiene que intentarlo cuando ella esté lista para escuchar. Esa noche Don Emilio no se fue después de pagar el peaje. Se quedó ahí en su carro esperando, y yo esperé con él. Como a las 3:20 de la madrugada, escuchamos los pasos otra vez. Después escuchamos la voz cantando. Ahí está, me dijo Don Emilio con la voz quebrada. Ahí está mi niña. Salió de su carro despacio y caminó hacia donde venía el sonido. Yo salí de la caseta y lo seguí a cierta distancia. A través de la neblina, podíamos ver la figura de Andrea caminando lentamente por la orilla de la carretera. ¡Andrea!, gritó Don Emilio. Andrea, soy yo, papá. La figura se detuvo. Por primera vez parecía haber escuchado. Andrea, mi amor, perdóname, siguió diciendo Don Emilio con la voz llena de lágrimas. Perdóname por ser tan duro contigo. Perdóname por no escucharte cuando necesitabas hablar. Perdóname por dejarte ir esa noche. La figura se volteó despacio hacia donde estaba Don Emilio. Aunque no podía ver su cara claramente, sentía que por fin lo estaba viendo. Ya no tienes que seguir caminando, mi amor, le dijo. Ya no tienes que seguir buscando el camino a casa. Ya puedes descansar. Te perdono todo, y espero que tú también me perdones a mí. En ese momento la neblina comenzó a desvanecerse. Una luz muy suave como el amanecer comenzó a iluminar la carretera, y en esa luz vi a Andrea claramente por primera vez. Era una muchacha joven y hermosa, con el cabello largo y negro, vestida de blanco, pero ya no se veía triste. Su cara tenía paz. Caminó despacio hacia su papá. Cuando llegó hasta él le sonrió. No dijeron nada, pero no necesitaban palabras. Se abrazaron por un momento que pareció eterno. Después Andrea se alejó caminando hacia la luz, pero esta vez no estaba perdida. Sabía hacia dónde iba. Antes de desaparecer completamente, se volteó hacia mí y me sonrió también. Era una sonrisa de agradecimiento. Don Emilio se quedó ahí parado, viendo cómo su hija se alejaba hacia la luz. Cuando ya no pudo verla más, regresó a su carro. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa en la cara. Gracias, joven, me dijo. Gracias por ayudarme a encontrar la manera de hablarle. No fue nada, le dije. Solo hice lo que cualquier persona habría hecho. No, me dijo. Usted hizo algo muy especial. Ayudó a una niña perdida a encontrar el camino a casa. Después de esa noche, nunca volví a ver a Don Emilio ni a Andrea. La carretera volvió a ser normal. No más pasos extraños,
No más canciones tristes, no más figuras caminando en la neblina. Pero a veces, cuando trabajo el turno nocturno y hay mucha neblina, siento una presencia amable cerca de la caseta, como si Andrea pasara de vez en cuando a saludar, pero ya no como una niña perdida, sino como un ángel que cuida a los que trabajamos en esa carretera solitaria. Y yo siempre le sonrío a la neblina, porque sé que ella está en paz, que por fin encontró el camino a casa. Antes de contarte esta historia, debo decirte que trabajé muchos años en hospitales durante la noche. He visto cosas que no puedo explicar. He escuchado sonidos que no deberían existir y sentido presencias que me helaron la sangre. Lo que te voy a contar no es ficción. Es algo que viví hace 5 años y que aún me quita el sueño. Cada detalle está grabado en mi memoria como si hubiera pasado ayer. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Rivera. Soy de Guadalajara, Jalisco, y tengo 34 años. Llevo trabajando como enfermero desde hace 12 años. Pero esta experiencia casi me hace cambiar de profesión para siempre. Era una noche de octubre, fría y lluviosa. Una de esas noches que parecen más largas de lo normal. Llegué al Hospital Regional San José a las 10 de la noche para cubrir el turno nocturno. Era un hospital viejo, construido en los años 60, con pasillos largos y mal iluminados que siempre me daban escalofríos. Esa noche me tocaba trabajar en el 3er piso, en el área de medicina interna, un lugar que durante el día estaba lleno de vida y movimiento, pero por las noches se convertía en un laberinto silencioso y opresivo. El turno de día me entregó a los pacientes sin mayores novedades. Tenía bajo mi cuidado a 15 personas, la mayoría adultos mayores con problemas respiratorios y cardíacos. Todo parecía normal hasta que la doctora de guardia me comentó algo que me puso nervioso desde el principio. «Carlos, ten cuidado con la habitación 314», me dijo mientras revisaba los expedientes. «Los pacientes han estado muy inquietos últimamente. Dicen que escuchan cosas raras durante la noche». Yo me reí un poco, pensando que eran solo nervios de personas enfermas, pero la expresión seria en su rostro me hizo dudar. La doctora se fue a las 11:30, dejándome solo con una auxiliar de enfermería llamada María, una mujer mayor que llevaba trabajando en ese hospital desde que se construyó. María era conocida por sus historias extrañas sobre el lugar, pero esa noche estaba más callada que de costumbre. Alrededor de las 12:30 de la madrugada, mientras hacía mi primera ronda de medicamentos, noté que la habitación 314 estaba completamente silenciosa. Había 3 pacientes ahí: don Roberto, un señor de 70 años con problemas del corazón; doña Carmen, una mujer de 65 años que había llegado por neumonía; y el señor Martínez, un hombre de 58 años que estaba recuperándose de una cirugía menor. Entré a la habitación con cuidado de no hacer ruido, pero cuando encendí la pequeña lámpara de noche, los 3 pacientes estaban despiertos, mirando hacia el techo con los ojos muy abiertos. Don Roberto fue el primero en hablar. «Enfermero Carlos, ¿usted también la escucha?», me preguntó con voz temblorosa. Yo no sabía de qué hablaba, así que le pregunté qué era lo que escuchaba. «Los pasos, enfermero. Los pasos en el pasillo que van de un lado a otro, pero cuando sale a ver no hay nadie». Doña Carmen asintió con la cabeza y agregó: «Y las voces, enfermero. Voces que susurran cosas que no entendemos. Vienen del cuarto de al lado, pero ese cuarto está vacío desde hace una semana». El señor Martínez, que hasta entonces había permanecido callado, me miró con ojos llenos de miedo y me dijo: «Enfermero, esa mujer que camina por el pasillo toda la noche, ¿quién es? La hemos visto pasar por la puerta varias veces, pero cuando usted viene, ella desaparece». Yo traté de calmarlos, explicándoles que probablemente eran efectos de los medicamentos, o simplemente nervios por estar en el hospital. Les di sus pastillas para dormir y los dejé descansando, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Salí de la habitación 314 y me dirigí al puesto de enfermería para escribir las notas del turno. El pasillo estaba completamente vacío y en silencio. Solo se escuchaba el ruido de las máquinas y el aire acondicionado. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir, pero no pude concentrarme. Había algo en el ambiente que me tenía intranquilo, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, mientras revisaba algunos expedientes,
Escuché algo que me hizo levantar la cabeza de inmediato. Eran pasos lentos y deliberados que venían del final del pasillo. Pensé que era María, la auxiliar, pero cuando miré hacia donde venían los sonidos, no vi a nadie. Los pasos continuaron por unos segundos más y luego se detuvieron, justo frente a la habitación 315, que estaba vacía desde hacía varios días. Me levanté de mi silla y caminé hacia el final del pasillo para investigar. Mis propios pasos resonaban en el silencio de la noche, creando un eco que me puso los nervios de punta. Cuando llegué a la habitación 315, la puerta estaba cerrada tal como la había dejado horas antes. Revisé la cerradura y todo estaba normal. Pero había algo extraño en el aire, un olor dulce y extraño que no pude identificar. Regresé al puesto de enfermería, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí hacer una ronda completa por todo, el piso para revisar a todos los pacientes y asegurarme de que todo estuviera en orden. Comencé por las habitaciones del lado izquierdo del pasillo, donde todos los pacientes dormían profundamente. Cuando llegué a la habitación 314, me sorprendí al ver que don Roberto estaba sentado en su cama, completamente despierto y mirando hacia la puerta. «Enfermero Carlos», me dijo en voz baja. «Ella acaba de pasar otra vez. Una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y suelto. Caminaba muy despacio y no hacía ruido con los pies como si flotara». Yo miré hacia el pasillo, pero no vi a nadie. Le pregunté a don Roberto si estaba seguro de lo que había visto, y él me aseguró que sí. «Enfermero, yo no estoy loco ni estoy soñando. Esa mujer ha pasado por aquí 3 veces en la última hora. Siempre camina en la misma dirección, hacia la habitación vacía del final del pasillo». En ese momento, doña Carmen se despertó y se unió a la conversación. «Enfermero Carlos, nosotros no somos los únicos que la hemos visto. Ayer en la tarde, cuando vino a visitarme mi hija, ella también preguntó por esa mujer. Dijo que la había visto en el ascensor, pero cuando las puertas se abrieron en este piso, ya no estaba. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería creer que todo era producto de la imaginación de pacientes enfermos y nerviosos, pero otra parte comenzaba a dudar. Había algo en sus voces, en la forma como me miraban, que me decía que estaban diciendo la verdad. Salí de la habitación 314, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Decidí buscar a María para preguntarle si había notado algo extraño, pero cuando llegué al otro extremo del piso, donde ella solía estar organizando medicamentos, no la encontré. Su carrito estaba ahí, con todas las pastillas ordenadas, pero ella había desaparecido. Pensé que tal vez había bajado a buscar algo a la farmacia o había ido al baño, así que decidí esperarla. Mientras esperaba, me senté en una silla cerca de la ventana que daba al patio interior del hospital. Desde ahí podía ver todo el pasillo y cualquier movimiento que hubiera. Eran las 2:15 de la madrugada y el silencio era total. Solo se escuchaba el ruido constante de los aparatos médicos y el zumbido de los tubos de luz que parpadeaban de vez en cuando. De repente escuché algo que me hizo poner todos los sentidos en alerta. Era el sonido de una puerta que se abría despacio, seguido de pasos muy suaves. Miré hacia el pasillo y vi una sombra que se movía lentamente junto a la pared. Al principio pensé que era María que había regresado, pero cuando la figura se acercó más a la luz, me di cuenta de que no era ella. Era una mujer alta, vestida con lo que parecía ser un uniforme blanco muy viejo, del tipo que usaban las enfermeras hace muchos años. Su cabello era largo y oscuro, y lo llevaba suelto cayendo sobre sus hombros. Lo más extraño era que no hacía absolutamente ningún ruido al caminar, como si sus pies no tocaran el suelo. Me quedé paralizado observando cómo se movía por el pasillo. Caminaba muy despacio, deteniéndose frente a cada habitación como si estuviera revisando a los pacientes. Cuando llegó a la habitación 1314, se quedó parada ahí por varios minutos, mirando hacia adentro. Yo no podía ver su cara desde donde estaba, pero algo en su postura me daba mucho miedo. Traté de levantarme para acercarme y preguntarle quién era, pero mis piernas no me respondían. Era como si el miedo me hubiera paralizado completamente. La mujer continuó su recorrido y se dirigió hacia la habitación 315, la que estaba vacía. Para mi sorpresa, la puerta se abrió sola cuando ella se acercó sin que ella la tocara. En ese momento logré reaccionar y me levanté de la silla. Caminé hacia el pasillo, pero cuando llegué al lugar donde había visto a la mujer, ya no estaba. La habitación 315 estaba cerrada nuevamente,
tal como la había dejado. Revisé la cerradura y estaba bien puesta. No había forma de que alguien hubiera entrado y salido sin que yo lo notara. Regresé rápidamente al puesto de enfermería y busqué el teléfono para llamar a seguridad. Necesitaba saber si había alguien más en el piso, alguien que no debería estar ahí. Marqué el número de la central de seguridad y después de varios timbrazos, contestó el guardia de turno. «Habla Carlos, del tercer piso», le dije tratando de mantener la calma. «Necesito que revisen si hay alguien en este piso que no debería estar aquí. Acabo de ver a una mujer que no reconozco». El guardia me dijo que en unos minutos subiría a revisar, pero que según sus registros, no había entrado nadie al hospital desde las 9 de la noche. Mientras esperaba al guardia, decidí revisar los expedientes de los pacientes anteriores que habían estado en la habitación 315. Busqué en los archivos de la computadora y encontré que la última persona que había estado ahí era una mujer de 42 años llamada Elena Vázquez, que había llegado por complicaciones respiratorias graves. Según el expediente, había estado en el hospital durante una semana, pero algo había salido mal durante su tratamiento. Lo extraño del caso era que no había detalles específicos sobre lo que había pasado. Solo decía que había tenido complicaciones inesperadas y que había sido trasladada a otra área del hospital. No había información sobre si se había recuperado o si había sido dada de alta. Era como si su historia se hubiera cortado de repente. En ese momento escuché pasos que venían del ascensor. Era el guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Don Joaquín, que trabajaba en el hospital desde hace más de 20 años. Cuando llegó al puesto de enfermería, me preguntó qué era exactamente lo que había visto. Le conté todo, desde los comentarios de los pacientes hasta mi propio encuentro con la mujer misteriosa. Don Joaquín me escuchó con mucha atención, asintiendo con la cabeza como si ya hubiera escuchado historias similares antes. Cuando terminé de hablar me miró con una expresión muy seria. «Enfermero Carlos», me dijo en voz baja, «usted no es el primero que reporta cosas extrañas en este piso. En los últimos meses, varios compañeros del turno nocturno han visto a esa mujer. Siempre la misma descripción. Vestida de blanco, cabello largo, camina sin hacer ruido». Me contó que había hablado con otros enfermeros y auxiliares que habían tenido experiencias similares. Algunos habían visto a la mujer en los pasillos, otros la habían visto en las habitaciones vacías, y algunos incluso habían escuchado su voz susurrando cosas incomprensibles durante la madrugada. «Pero hay algo más», continuó don Joaquín, «algo que el hospital no quiere que se sepa. Hace 3 meses, una enfermera del turno nocturno renunció después de una experiencia muy fuerte con esa mujer. Dijo que la había visto tan claramente que incluso intentó hablar con ella, pero cuando se acercó, la mujer simplemente desapareció frente a sus ojos. El guardia decidió hacer una ronda completa por todo el piso para asegurarme de que no había nadie más. Revisó cada habitación, cada closet, cada rincón donde alguien pudiera esconderse. Después de media hora, regresó al puesto de enfermería con las manos vacías. «No hay nadie más aquí», me dijo. «Pero enfermero Carlos, le voy a dar un consejo. Si vuelve a ver a esa mujer, no trate de acercarse a ella. Varios de nosotros creemos que es el espíritu de alguien que no puede descansar en paz. Es mejor dejarla que haga lo que tenga que hacer y no interferir». Después de que don Joaquín se fue, me quedé solo nuevamente. Eran las 3:30 de la madrugada y aún faltaban varias horas para que terminara mi turno. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto y en lo que me había contado el guardia. Alrededor de las 4 de la madrugada, María finalmente apareció. Venía del primer piso, donde había estado ayudando con una emergencia. Cuando le conté lo que había pasado, su expresión cambió completamente. Se puso muy pálida y me miró con ojos llenos de miedo. «Carlos, yo también la he visto», me dijo con voz temblorosa. «Hace 2 semanas, cuando estaba trabajando en el turno nocturno, la vi parada junto a la habitación. Pensé que era una enfermera nueva, pero cuando me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda, ella me miró directamente a los ojos. Y yo sentí un frío terrible que me llegó hasta los huesos». María me contó que después de ese encuentro, había pedido que la cambiaran de turno porque no soportaba la idea de volver a ver a esa mujer. «Pero lo más extraño», continuó, «es que cuando la vi, tenía una expresión muy triste en el rostro.
como si estuviera buscando algo o a alguien. No parecía una presencia malévola, sino más bien alguien que estaba perdido. Las palabras de María me dieron escalofríos. Si ella también había visto a la mujer, entonces esto no era producto de mi imaginación ni de los nervios de los pacientes. Algo real estaba pasando en este piso, algo que no podía explicarse con la lógica. Decidí investigar más sobre Elena Vázquez, la última paciente de la habitación 315. Busqué en los archivos más antiguos de la computadora y encontré algunos detalles que no habían aparecido en la primera búsqueda. Elena había sido una enfermera del mismo hospital, pero había renunciado varios años antes para cuidar a su madre enferma. Había regresado como paciente hace 3 meses, justamente cuando comenzaron los avistamientos. Lo más perturbador era que, según los registros, Elena había estado preguntando constantemente por su antiguo puesto de trabajo. Quería saber si podía volver a trabajar en el turno nocturno del 3er piso, el mismo lugar donde yo estaba ahora. Los doctores habían anotado que parecía obsesionada con regresar a su trabajo, incluso estando muy enferma. Mientras revisaba estos documentos, escuché un sonido que me hizo levantar la vista inmediatamente. Era el ruido de una silla que se movía, pero venía de la habitación 315. María también lo escuchó y me miró con los ojos muy abiertos. «Carlos, esa habitación ha estado vacía desde hace una semana», me susurró. Tomé una linterna y caminé hacia la habitación 315, con María siguiéndome a pocos pasos. Cuando llegué a la puerta, puse mi oído contra la madera y escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de alguien respirando del otro lado, una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera durmiendo. Abrí la puerta muy despacio y alumbré el interior con la linterna. La habitación estaba vacía, tal como esperaba, pero algo estaba diferente. La cama, que debería haber estado perfectamente tendida, tenía una forma extraña, como si alguien hubiera estado acostado ahí hace poco tiempo. Las almohadas tenían una pequeña depresión, como si una cabeza hubiera descansado sobre ellas. María se acercó a la cama y tocó las sábanas. «Carlos, están tibias», me dijo con voz temblorosa. «Alguien estuvo aquí hace muy poco tiempo». Yo toqué las sábanas también y ella tenía razón. Había un calor suave que no debería existir en una habitación que había estado vacía durante días. En ese momento escuchamos pasos que venían del pasillo. Eran los mismos pasos lentos y silenciosos que había escuchado antes, pero esta vez sonaban más cerca. Salimos de la habitación 315 y vimos a la mujer otra vez, pero esta vez estaba mucho más cerca de nosotros. Estaba parada frente a la habitación 314, mirando hacia adentro donde dormían los pacientes, pero ahora podía ver su rostro claramente. Era una mujer joven, de unos 40 años, con facciones suaves pero marcadas por una tristeza profunda. Sus ojos estaban fijos en algo que nosotros no podíamos ver, y sus labios se movían como si estuviera hablando con alguien. María me agarró del brazo con mucha fuerza. «Carlos, es ella», me susurró. «Es Elena Vázquez. Yo la conocí cuando trabajaba aquí. Esa es Elena, pero ella ya no está entre nosotros». En ese momento entendí todo. La mujer que habíamos estado viendo no era una persona viva, sino el espíritu de Elena, que había fallecido en este hospital y no podía encontrar paz. Elena se volteó hacia nosotros y nos miró directamente. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que me dolió el corazón. Movió los labios como si quisiera decirnos algo, pero no salía ningún sonido. Levantó una mano muy despacio y señaló hacia la habitación 315, luego hacia la habitación 314, como si estuviera tratando de mostrarnos algo importante. De repente, escuchamos gritos que venían de la habitación 314. Don Roberto estaba gritando que alguien lo estaba tocando, que unas manos frías lo estaban jalando de las piernas. Doña Carmen también gritaba, diciendo que había una mujer parada junto a su cama, mirándola fijamente. Corrimos hacia la habitación 314 y encendimos todas las luces. Los 3 pacientes estaban completamente despiertos y muy asustados. Don Roberto tenía las sábanas revueltas y estaba temblando. «Enfermero Carlos», me dijo con voz quebrada, «esa mujer estuvo aquí». Se acercó a mi cama y me tocó la cara con unas manos muy frías. Me dijo algo, pero no pude entender qué era. Doña Carmen estaba llorando. «Enfermero», ella me miró a los ojos y vi tanto dolor en su mirada. Parecía que quería pedirme ayuda, pero no sabía cómo hacerlo. El señor Martínez, que normalmente era muy callado, estaba sentado en su cama con los ojos muy abiertos.
Enfermero Carlos, esa mujer no está viva. Yo he visto espíritus antes y eso es lo que ella es. Traté de calmar a los pacientes, pero yo mismo estaba muy nervioso. Les di medicamentos para que se relajaran y me quedé con ellos hasta que se durmieron nuevamente. Mientras tanto, María había ido a buscar información sobre Elena Vázquez en los archivos del hospital. Cuando regresó, traía documentos que explicaban lo que había pasado. Elena había trabajado en el turno nocturno del tercer piso durante 10 años. Era una enfermera muy dedicada, que siempre se quedaba tiempo extra para cuidar a los pacientes que más lo necesitaban. Había renunciado para cuidar a su madre, pero siempre había dicho que extrañaba mucho su trabajo. 3 meses antes, Elena había llegado al hospital muy enferma. Había pedido específicamente que la pusieran en el tercer piso, en la habitación 315, porque quería estar cerca del lugar donde había sido tan feliz trabajando. Los doctores habían intentado tratarla, pero su enfermedad era muy grave y había empeorado rápidamente. Según los reportes médicos, Elena había pasado sus últimos días pidiendo que la dejaran levantarse para cuidar a los pacientes del pasillo. Decía que podía escuchar a los enfermos llamándola y que necesitaba ir a ayudarlos. Los doctores pensaban que era delirio por la fiebre, pero Elena insistía en que los pacientes la necesitaban. La noche que Elena falleció, había varios pacientes en la habitación 314 que estaban muy graves. Ella había escuchado sus gemidos de dolor desde su cama en la habitación 1315 y había tratado de levantarse para ayudarlos, pero estaba demasiado débil. Según las enfermeras que estaban de turno esa noche, Elena había fallecido con los ojos abiertos, mirando hacia la habitación 314, como si estuviera preocupada por los pacientes que no había podido ayudar. «Carlos», me dijo María con lágrimas en los ojos. Elena nunca pudo descansar porque se fue sintiendo que había fallado a los pacientes que necesitaban su ayuda. Por eso su espíritu sigue aquí, tratando de cuidar a los enfermos como lo hizo toda su vida. En ese momento entendí por qué Elena aparecía siempre cerca de la habitación 314, por qué tocaba a los pacientes y por qué parecía tan triste. Ella estaba tratando de continuar con el trabajo que había amado tanto, pero no sabía que ya no podía ayudar a nadie desde el otro lado. Eran las 5 de la madrugada y el turno estaba por terminar, pero sabía que no podía irme sin hacer algo. Elena necesitaba encontrar paz, y los pacientes necesitaban poder descansar sin miedo. Decidí que tenía que hablar con ella. Aunque no sabía si me escucharía o si podría entenderme, regresé al pasillo y la vi otra vez, parada frente a la habitación 315. Esta vez caminé hacia ella sin miedo. Cuando me acerqué, ella me miró con esos ojos llenos de tristeza y dolor. «Elena», le dije en voz baja, «yo sé quién eres y sé por qué estás aquí, pero los pacientes están asustados, y tú ya no puedes ayudarlos de la forma que solías hacerlo». Elena me miró con sorpresa, como si no esperara que alguien la reconociera o le hablara directamente. Sus labios se movieron y por primera vez pude escuchar su voz, aunque era muy débil, como un susurro que venía de muy lejos. «Los pacientes me necesitan», me dijo. «Puedo escucharlos llorar de dolor durante la noche. Necesitan que alguien los cuide, que alguien se preocupe por ellos». «Elena, tú fuiste una enfermera maravillosa», le respondí tratando de mantener la calma. «Pero ahora hay otros enfermeros que cuidan a los pacientes. Yo estoy aquí para cuidarlos, María está aquí para ayudarlos. Ellos están bien atendidos, no tienes que preocuparte más por ellos». Elena me miró durante varios segundos, como si estuviera procesando lo que le había dicho. «Pero la noche que me fui», continuó con voz quebrada, «había pacientes que sufrían mucho en la habitación 314. Yo los escuchaba gemir y no pude levantarme para ayudarlos. Me fui sin poder hacer nada por ellos. ¿Cómo puedo descansar sabiendo que los abandoné?» En ese momento entendí completamente su dolor. Elena había fallecido sintiéndose culpable por no poder cumplir con su vocación de ayudar a los enfermos. Su espíritu estaba atrapado por esa culpa, repitiendo eternamente el intento de cuidar a pacientes que ya no podía ayudar. «Elena», le dije con toda la sinceridad que pude, «aquella noche tú estabas muy enferma. No podías hacer nada más. Pero durante los 10 años que trabajaste aquí, ayudaste a miles de pacientes, salvaste vidas, consolaste a familias, trajiste esperanza a personas que la habían perdido. Eso es mucho más importante que una noche en la que no pudiste hacer nada porque estabas luchando por tu propia vida.
Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían brillar en la penumbra del pasillo. Pero ellos sufrían tanto, me dijo. Yo podía escucharlos y no podía hacer nada. Me sentía tan inútil, tan impotente. Escúchame bien, Elena, le dije acercándome un poco más. Yo voy a cuidar a los pacientes que están aquí ahora. Voy a asegurarme de que no sufran, de que tengan todo lo que necesiten. Y cuando mi turno termine, otro enfermero tomará mi lugar. Siempre habrá alguien aquí para cuidar a los enfermos, te lo prometo. Elena me miró con una expresión que mezclaba esperanza y dolor. ¿De verdad vas a cuidarlos bien? ¿No los vas a dejar solos cuando tengan miedo? Te doy mi palabra, le respondí. Voy a cuidarlos como tú lo habrías hecho. Voy a estar aquí cuando me necesiten. Y voy a asegurarme de que nunca se sientan abandonados. Por primera vez desde que la había visto, Elena sonrió. Era una sonrisa triste pero llena de alivio. Gracias, me dijo. Yo amaba tanto este trabajo. Amaba tanto ayudar a las personas. Pero ahora entiendo que ya no puedo seguir aquí. Hay otros que pueden hacer el trabajo que yo ya no puedo hacer. Elena, tú fuiste una gran enfermera, le dije. Pero ahora es tiempo de que descanses. Es tiempo de que encuentres paz. Los pacientes van a estar bien, te lo aseguro. Elena asintió con la cabeza y comenzó a caminar hacia la habitación 315. Voy a irme ahora, me dijo. Pero antes necesito despedirme de este lugar que tanto amé. Entró a la habitación y yo la seguí. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia el amanecer que ya comenzaba a aparecer en el horizonte. Era tan hermoso trabajar aquí, me dijo. Cada noche era una oportunidad de ayudar a alguien, de hacer que el dolor de otra persona fuera un poco menos pesado. Espero que tú también encuentres esa satisfacción en tu trabajo. La encuentro, le respondí. Y ahora la voy a encontrar aún más, porque voy a recordar tu dedicación y tu amor por los pacientes. Cada vez que cuide a alguien. Elena se volteó hacia mí una última vez. Cuida bien a los pacientes de la habitación 314, me dijo. Ellos han pasado por mucho miedo estos últimos días por mi culpa. Diles que todo va a estar bien, que ya no hay nada de qué preocuparse. Se lo voy a decir, le prometí. Y Elena, gracias por enseñarme lo que significa realmente ser enfermero. Gracias por recordarme por qué elegí esta profesión. Elena sonrió por última vez y comenzó a volverse transparente. Ahora puedo descansar, me dijo. Ahora puedo irme en paz. Su figura se fue desvaneciendo lentamente, hasta que desapareció completamente, dejando solo una sensación de calma y tranquilidad en la habitación. Me quedé ahí durante varios minutos procesando todo lo que había vivido esa noche. Cuando salí de la habitación 315, María me estaba esperando en el pasillo. «¿Se fue, verdad?», me preguntó. «Sí», le respondí. Finalmente encontró paz. Fuimos a la habitación 1314 para revisar a los pacientes. Los tres estaban durmiendo tranquilamente, con expresiones relajadas en sus rostros. Era la primera vez en días que los veía dormir sin signos de inquietud o miedo. Cuando don Roberto despertó cerca de las 6 de la mañana, me miró con una sonrisa. «Enfermero Carlos», me dijo, «tuve el sueño más hermoso. Soñé que una mujer muy gentil vino a despedirse de mí. Me dijo que ya no tenía que preocuparme, que iba a estar bien cuidado. Y por primera vez en días me siento realmente descansado». Doña Carmen y el señor Martínez despertaron con historias similares. Todos habían tenido sueños tranquilos y se sentían mucho mejor. Era como si Elena hubiera podido despedirse de ellos de una forma que no los asustara, sino que los consolara. El turno terminó a las 7 de la mañana, y cuando llegó el personal del día, les conté todo lo que había pasado. Algunos me creyeron, otros pensaron que había sido una noche muy larga y estresante, pero todos notaron que había algo diferente en el ambiente del tercer piso. Había una sensación de calma que no había estado ahí en meses. Desde esa noche, nunca más se reportaron avistamientos de Elena en el hospital. Los pacientes de la habitación 1314 se recuperaron sin problemas, y los turnos nocturnos volvieron a ser tranquilos. Pero yo nunca olvidé esa experiencia, y nunca olvidé la lección que Elena me enseñó sobre lo que significa realmente cuidar a otros. Cada vez que trabajo en el turno nocturno, recuerdo las palabras de Elena sobre encontrar satisfacción en ayudar a que el dolor de otros sea un poco menos pesado. Y cada vez que veo a un paciente asustado o solo durante la noche, me acuerdo de mi promesa a Elena de cuidar bien a los enfermos. Han pasado 5 años desde esa noche, y aún trabajo en el mismo hospital. Nunca he vuelto a ver a Elena, pero a veces
Cuando paso por la habitación 315, siento una presencia tranquila y protectora, como si ella siguiera cuidando el lugar que tanto amó, pero ahora desde un estado de paz. La historia de Elena me enseñó que el amor por nuestro trabajo y por las personas que cuidamos puede ser tan fuerte que trasciende incluso la muerte, pero también me enseñó que a veces los espíritus que no pueden descansar solo necesitan que alguien les recuerde que han hecho bien su trabajo, que han cumplido con su propósito y que ya pueden encontrar paz. Esa noche cambió mi perspectiva sobre la vida, la muerte y el significado del cuidado, y aunque fue una experiencia que me llenó de miedo, también me llenó de una profunda comprensión sobre la importancia de la compasión, tanto para los vivos como para aquellos que ya se han ido pero aún necesitan encontrar su camino hacia la paz. ¿Alguna vez has sentido que te están mirando, aunque estés completamente solo? No me refiero a una mirada común, sino a una que atraviesa la espalda, como si alguien invisible te estuviera observando desde un rincón oscuro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Me llamo Felipe Mendoza, soy de Veracruz, y durante varios años trabajé como despachador de gasolina en una estación que quedaba justo a la salida de la ciudad, cerca de la carretera vieja. Era de esas gasolineras donde rara vez se ve gente en la noche, pero que por alguna razón siempre está abierta, como si alguien o algo necesitara que no se cerrara nunca. Yo tomaba el turno de la madrugada porque pagaban un poco más. No había mucho que hacer, solo esperar a que pasara algún camión o carro perdido, echarle gasolina y volver al silencio. Al principio era tranquilo, incluso llegué a disfrutar la calma. Pero todo cambió una noche de noviembre, cuando el frío empezó a calar y el silencio se volvió demasiado profundo. Esa noche, llegué a las 11:30 como siempre. Saludé al compañero que salía del turno anterior y me instalé en la pequeña caseta de vigilancia que teníamos, justo al lado de las bombas de gasolina. Prendí el calentador eléctrico y me puse a revisar el libro de registro. Todo estaba normal. Alrededor de la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No era un sonido fuerte ni un grito. Era más bien una presencia, como si alguien estuviera de pie detrás de la pared de la caseta, sin moverse, solo esperando. Pensé que era mi imaginación. Salí con la linterna para revisar, pero no vi nada. Solo el camino vacío y el campo oscuro que se extendía a los lados. Volví a entrar, algo inquieto, y traté de distraerme con la radio. Pero la señal no entraba bien, y todo lo que se escuchaba era estática con voces lejanas que no se entendían. Apagué la radio y me quedé en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera, donde guardábamos los tambores vacíos. Un solo golpe, seco, como si alguien los hubiera movido a propósito. Volví a salir, esta vez más alerta. Caminé con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. No había viento, no llovía, no había razón para que algo se hubiera caído. Me acerqué al lugar de los tambores y noté que uno estaba ligeramente fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera empujado. Lo volví a acomodar y me dije a mí mismo que tal vez había estado mal puesto desde antes. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Pasaron unos 20 minutos y todo estaba en silencio. Empezaba a relajarme cuando vi las luces de un coche aproximarse. Respiré aliviado. Era un cliente. El coche, un sedán negro bastante viejo, se detuvo frente a la bomba número 3. Me puse el chaleco, agarré el surtidor y salí a atender. «Buenas noches», dije mientras me acercaba. «¿Cuánto le pongo?» El vidrio del conductor estaba completamente empañado y no se bajaba. Toqué suavemente la ventana. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba completamente apagado. No tenía las luces encendidas, ni el motor sonaba. Simplemente había aparecido ahí como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera desvanecido. Retrocedí un poco con el corazón latiendo fuerte. La bomba número 3 tampoco marcaba ningún movimiento. No había consumo, no se activaba. Todo estaba muerto. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y fue entonces cuando vi algo que aún me cuesta explicar. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie adentro.
Entonces, ¿quién lo había manejado hasta ahí? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí hacia la caseta sin dejar de mirar el coche. Justo cuando estaba por entrar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, proveniente del almacén de herramientas. Me quedé quieto un momento tratando de decidir si debía ir al almacén o quedarme dentro de la caseta. Por un lado, era mi trabajo revisar que todo estuviera en orden, pero por el otro, algo no se sentía bien. Era como si la noche se hubiera vuelto más pesada, como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sí me veía a mí. Tomé la linterna de nuevo, aunque mis manos temblaban un poco. Caminé hacia el almacén que quedaba a unos 20 pasos de la caseta. El golpe que había escuchado no parecía el típico sonido de una herramienta cayéndose. Era más como si alguien hubiera pateado la puerta por dentro. Cuando llegué, noté que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había dejado cerrada con candado antes de empezar el turno. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin hacer ruido. Dentro, todo parecía en orden, pero había un olor raro. No sé cómo describirlo. No era basura, ni aceite, ni tierra húmeda. Era un olor seco, como a papel viejo, mezclado con algo que me recordaba a la ropa guardada por años. Iluminé con la linterna las estanterías, los botes de aceite, las cajas. Todo estaba en su lugar. Pero al fondo, junto a la pared, había algo que antes no estaba ahí. Era una figura encorvada, como una persona sentada con la cabeza baja. Estaba completamente quieta. Mi respiración se detuvo. Alumbré con más fuerza. No se movía. Pensé que tal vez era una bolsa o un montón de ropa, pero mientras más la miraba, más se parecía a alguien. Alguien con el rostro tapado por el cabello. Tragué saliva. ¿Hola?, dije con voz baja. ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. No se movió ni un poco. Di un paso atrás. No quería acercarme. No podía moverme más. Fue entonces cuando el foco del almacén, que siempre estaba fundido, se encendió por sí solo. La luz amarilla iluminó todo por un instante, y la figura ya no estaba. Di media vuelta y salí corriendo. Me encerré en la caseta y eché seguro. Me senté frente al vidrio temblando, mirando hacia las bombas. El coche negro seguía ahí, sin moverse, y justo cuando creí que lo peor había pasado, las luces del coche se encendieron. Pero seguía sin nadie adentro. Se encendieron los faros y por unos segundos me cegaron. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Desapareció. No lo vi moverse, no lo vi dar reversa. Simplemente ya no estaba. Me acerqué a la ventana con cuidado tratando de ver si había alguna huella, algún rastro en el piso, pero nada. Pensé en llamar a mi jefe, pero sabía que no me creería. Lo único que pude hacer fue escribir todo en el cuaderno de guardia, aunque claro, traté de ponerlo como si hubieran sido cosas normales. Golpes en almacén, posible rata, escribí. Coche negro no identificado, se fue sin cargar. El resto de la madrugada no pude dormir. Me pasé el turno completo mirando el reloj, deseando que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin amaneció y llegó el compañero del siguiente turno, no supe cómo explicarle por qué tenía la cara tan pálida. Y aún así eso no fue lo peor. Lo peor vino al día siguiente. Al día siguiente, regresé al trabajo como siempre. No me sentía con ánimos, pero necesitaba el dinero. En el camino pensé muchas veces en renunciar, en inventar alguna excusa para no volver. Pero al final, algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que había pasado, que eso no había sido una casualidad. Cuando llegué, todo parecía normal. Saludé al compañero que me entregó el turno. Le pregunté si había notado algo raro durante el día, y me dijo que no, que todo tranquilo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Tal vez, pensé, lo que vi fue un sueño con los ojos abiertos, un susto provocado por el cansancio. Esa noche me propuse mantener la calma. Preparé café, revisé todo el lugar, y hasta le hablé a un amigo por teléfono durante la primera hora para no sentirme solo. Pero conforme pasaba el tiempo y la noche avanzaba,
El silencio volvió a pesar como la vez anterior. A eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar el sonido del viento soplando más fuerte que de costumbre. Las hojas del árbol grande que está junto al almacén se movían con violencia, como si algo invisible las sacudiera. Fui hasta la puerta de la caseta y la abrí un poco, solo para mirar. No había nadie. Las luces del camino estaban encendidas, la bomba de gasolina parpadeaba como siempre, pero de nuevo, el aire se sentía raro, más espeso, más helado. Cerré la puerta y me senté otra vez. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco en el vidrio de la caseta, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero sin fuerza. Me congelé. Miré hacia la ventana. No había nadie. Volvió a sonar. Esta vez en la otra ventana, la que da al lado opuesto. Tomé la linterna y la apunté hacia afuera, pero no logré ver a nadie. Respiré hondo. Abrí la puerta y salí. Caminé alrededor de la caseta. No había ni un alma, ni un auto pasando por la carretera, nada. Solo ese frío que se me metía por la camisa y me erizaba la piel. Regresé adentro, cerré la puerta y eché seguro. Pensé que era suficiente. Pensé que eso sería todo por esa noche. Pero cuando miré hacia la pantalla de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo sudar las manos. Una de las cámaras apuntaba directamente al almacén, y en la imagen, aunque borrosa por la oscuridad, se veía claramente una silueta parada justo frente a la puerta. No se movía. Solo estaba ahí. No se veía el rostro ni la ropa. Era como una sombra con forma de persona. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué más a la pantalla, la sombra se giró, muy despacio, y aunque la imagen no era clara, juro que me estaba viendo directamente, como si supiera que yo también la miraba. Me aparté de la pantalla de golpe. No salí de la caseta en lo que restó del turno. No pude. Me quedé en un rincón con la luz encendida, mirando el reloj cada 5 minutos. Y otra vez, cuando amaneció, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera pasado nada. Pero esa noche dejó una huella. Desde entonces, cada vez que camino cerca del almacén o veo pasar un coche negro por la calle, me da un escalofrío. Como si algo me siguiera viendo desde las sombras, y apenas comenzaba a entender que lo que pasaba ahí no era solo cosa mía. Pasaron varios días sin que volviera a ver nada extraño, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Cada noche, al llegar a la gasolinera, revisaba todo con más cuidado. No dormía, no escuchaba música, no quitaba la vista de las cámaras ni un segundo. Había noches tranquilas, sí, pero siempre había algo raro. Un ruido que no tenía origen, una sombra que parecía moverse cuando no debía, una brisa helada que entraba aunque no hubiera viento. Una noche, ya casi al final del turno, llegó don Ernesto, el jefe de mantenimiento. Venía por unas herramientas que había olvidado. Cuando lo vi entrar al almacén, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿No te da cosa entrar ahí solo?, le pregunté como al pasar. Él se detuvo. Me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. ¿Ya viste a la mujer del vestido oscuro? Me quedé mudo. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a mis amigos. Apenas pude decir, ¿qué mujer? Don Ernesto suspiró, como si le costara hablar del tema. Hace años, cuando esta gasolinera era nueva, hubo un accidente. Una mujer se descompuso en la carretera y se detuvo aquí a pedir ayuda. Dicen que entró al almacén buscando a alguien, pero ya nadie supo de ella. Nunca se fue. Nunca se la encontró. Y desde entonces algunos la han visto. Siempre de noche. Siempre sola. Yo no sabía qué decir. Me temblaban las manos. No porque me lo confirmara, sino porque por fin entendía que lo que vivía no era solo mi imaginación. Don Ernesto terminó de recoger sus cosas, y antes de irse, me puso una mano en el hombro. Si la vuelves a ver, no le abras la puerta. No importa lo que te diga, no importa cómo se vea, tú no le abras. Desde esa noche, trabajo con una medallita que me regaló mi mamá. Y aunque sigo en el mismo turno, ya no estoy solo. Cada madrugada, siento esa presencia allá afuera, rondando la gasolinera, como buscando algo, o a alguien.
A veces escucho golpecitos en la ventana, a veces veo la sombra en las cámaras. Pero no abro. No importa cuánto insista. No importa si llora o si dice mi nombre con esa voz que no es humana, porque ahora sé que no está viva. Y que si le abro, no voy a poder cerrar nunca más.